Perfecto. Eh, gracias. Cosas del directo. Eh, bien, bueno, soy Ricardo Pastor, director de arte y profesor en Ficticia. Estaba hablando solo a la cámara. Eh, es el tercer webinar de esta serie de UFX y Motion Graphics. Me toca a mí, pues eso, juguetear un poco con Cinema y espero que os guste, que os entretenga toda la parte que vamos a ver de dinámicas. Creo que es la parte más divertida de este programa. Es un programa que para mí es todoterreno. Para mí, bueno, mi formación como director de arte durante todos los años que he trabajado en agencia de publicidad implica bueno, que utilizo el programa básicamente para diseño. Cinema tiene muchos usos, tiene una forma de trabajar que para mí es muy sencilla. Todo lo que te quieras complicar después, todo lo que queramos complicarnos en cuanto a la configuración de las escenas, pero sí que vais a ver, para el que nunca haya tocado 3D, que con pocos elementos, una configuración bastante sencilla de una escena, vamos a conseguir ya resultados bastante potentes. Me gusta mucho poner esta presentación de Maxon, esta web de Maxon, porque al presentar su programa directamente, la frase que tenemos aquí es fácil de aprender y muy potente. Bueno, tienen que vender su programa, obviamente, y, y tienen que resumirlo de alguna manera, pero que la primera frase sea esa, bueno, dice mucho de Cinema y yo creo que es verdad, porque es un programa que es bastante sencillo de usar, bastante intuitivo, más que sencillo. Luego, si nos metemos ya en fields, en campos, todas los objetos que han puesto últimamente en las últimas versiones, pues hacen que se complique bastante más. Bueno, yo he trabajado toda mi vida en dirección de arte en agencia de publicidad y luego he sido un poco autodidacta con Cinema bueno, hasta que te pones en manos de profesionales y das un buen salto para aprender definitivamente la herramienta que, como digo, yo la aplico siempre al diseño, es mi especialidad, es lo que más me gusta también. Y bueno, vamos a ver sin más un poco algunas referencias que tengo preparadas. No os voy a aburrir mucho tampoco con los vídeos, no quiero liarme a poner vídeos muy largos. Vamos a ver algún motion reel, vamos a ver el reel de Cinema 4D. Es un poco largo y además es un reel de 2018, no sé por qué, porque estamos en la versión 21 ya de Cinema. Vemos aquí la versión 22, la tenemos aquí preparada. Hay gente que la tiene ya. Esta S22 es una transición hasta la R22 que saldrá a finales de año, me imagino. Pero bueno, vamos a ver sin más algunos vídeos, algunas referencias visuales que tengo y luego ya nos ponemos a trastear con el programa, a tocar esas dinámicas, esa forma de trabajo tan fácil. Las dinámicas de un programa 3D, para quien no controle mucho de 3D, es la forma de hacer que los objetos en un entorno 3D se comporten de manera real, ¿no? Tengan su gravedad, tengan su rebote contra otro objeto, tengan sus propiedades físicas. Vamos a ver este showreel. Avisadme si no se oye el audio, porque hemos tenido algún problemilla de última hora con el audio, aparte de que yo me ponga a hablar solo. Vamos a ver si se oye ahora el audio de estos vídeos y si no, pues los comento por encima sin más.
Bueno, como veis, mucha partícula, mucha animación bastante potente, bastante rápida. Tengo por aquí algún otro, perdón, estoy viendo el chat. Sí, ahora, bien, sí, la pregunta que me estáis haciendo, bueno, estoy ahora mismo en un iMac 27 pulgadas con una sola pantalla, no tengo dos pantallas, y estoy trabajando con un i5 de hace 2 años, 3 años, puede ser, con 32 de RAM. Luego os enseño un poco de especificaciones. El único truco que tengo, que lo comentaremos después, es que estoy conectado con una eGPU externa que tengo aquí en el suelo, con la que renderizo con Octane Render. No es un requisito en ningún curso de ficticia ni en el máster que imparto yo, no es un requisito trabajar con Octane Render. De hecho, en el curso lo vemos de pasada porque al final lo que sí intentamos aprender es cómo funciona un motor de render, cómo funciona las propiedades físicas de la luz, pero no significa que tengamos que trabajar con Octane Render. Yo tengo la máquina trucada, por decirlo de alguna manera, y renderizo, lo estoy probando ahora, lo tengo hace un par de meses y va muy bien, pero bueno, hasta ahora renderizaba con Arnold o con los motores estándar de Cinema, que son los que vemos en el curso. Y luego comentaré un poco más de mi máquina y os enseño también la caja, que tengo por aquí alguna foto. Vamos a ver este otro motion reel, es un poquito más corto. Vale, este estudio es un estudio que trabaja en Berlín, que me gusta mucho todo lo que hacen, trabajan con Cinema. Están metiéndose mucho en Houdini también ahora. Es normal porque Houdini está pegando muchísimo. Últimamente se combina mucho Cinema con Houdini. Y bueno, vamos a ver otro vídeo que me gusta muchísimo. Este tío trabaja aquí en España, Tavo es bastante conocido en el mundo del 3D, es uno de los top. Y acaba de sacar este vídeo para el Digital Design Days, que está muy muy chulo. Vais a ver un uso de color muy bonito, unas animaciones que posiblemente, no sé si tendrán algo de Houdini, pero podrían estar hechas con campos de Cinema, con fields, con las herramientas nuevas que han puesto de hace un par de versiones. Y bueno, vamos a verlo sin más. Voy a ocultar un segundo esto.
Bueno, muy bonito de dirección de arte, muy bien usado el color, la luz, todo. Bueno, son trabajos que obviamente no están hechos en un rato. Este tipo de modelados y este tipo de acabados, pues vamos a necesitar bastantes horas de render, bastantes horas de modelado, trabajo en equipo, obviamente, no, esto no lo suele hacer una persona sola. Voy a poner el último vídeo ya, para no aburriros más, de una campaña de publicidad que me gustó mucho en su día, creo que es del año pasado, para McDonald's, que resume muy bien todo lo que se puede hacer con dinámicas, no solo en Cinema 4D, en cualquier programa 3D podríamos hacer esto. Vais a ver, pues eso, objetos cayendo, objetos blandos, objetos que interactúan unos con otros, como si fuesen las físicas reales de un objeto en la vida real. Vamos a darle al play. Bueno, una animación que a mí me gusta sobre todo por la estética que tiene, lo sencilla que es la animación, lo bien que han usado todo lo que podemos hacer con Cinema, con un programa 3D. Tengo por aquí otro referente, bastante bonito todo lo que hace este tío, es bastante conocido, con pues aplicación de color excelente, de las texturas muy cuidadas, la luz, bueno, este tipo de acabados no es que esté de moda, pero sí que vemos muchas animaciones de este estilo que están hechas posiblemente en Cinema 4D, puede ser Blender también, podría ser Maya, pero bueno, yo he intentado buscar gente que sé que trabaja con Cinema 4D. Este otro es muy conocido, es uno de los referentes también, es un muy top este tío, Peter Tarka, no sé si os sonará, me imagino. Igual tiene un estilo propio muy definido para el 3D, trabaja para marcas, pues aquí lo veis como Airbnb, como Breitling. Tengo por aquí, hay una campaña de Audi que a mí me encanta porque es, bueno, cómo presentar un coche de manera especial, ¿no? Como vemos, el uso del 3D es una maravilla en este caso. Cómo está todo diseñado en 3D, el coche está hecho en 3D también, obviamente. Cómo ha usado la luz, cómo ha usado el color, cómo combina esa gama de colores que está usando. Muy bonito. Este tío es muy conocido también. Estoy poniendo referencias muy top. Y poco más, bueno, aquí tenemos otro que es un sueco que sobre todo hace muchas animaciones tipo loop, que está también como muy de moda en Instagram, y siempre vamos a tener
Vale, vamos a tener siempre ese loop creado. Bueno, muy conocido también este señor. Nada, bueno, esto lo tengo por aquí porque quiero ver una animación que tengo preparada que vamos a ver que podemos hacer una cosa parecida a esta. Una animación que pongo mucho en mi máster cuando vemos las dinámicas, que es a partir de este segundo 28, esta caída de objetos. Esto ya son partículas, pero estas dinámicas en un grupo de objetos es muy típico de Cinema. De hecho, lo vamos a ver ahora directamente en el programa, un ejemplo parecido. Cómo hacemos que una trampilla se abra, esa pared se abre y vamos a tener una animación de ese estilo. Bueno, vamos a empezar sin más. Vamos a pasar al programa. Voy a cambiar un momento, voy a cerrar esto por aquí y vamos a pasar a Cinema. Cierro también el VLC, o sea, tener muchas cosas abiertas. Vamos a ver una serie de escenas que tengo preparadas y al final de este webinar prepararé un par de escenas de cero, un poco con el escenario creado. Tengo algún problema con el ratón justo ahora, que me está empezando a ir mal. Vamos a ver si es la alfombrilla, ¿vale? Vamos a ver así. Vale, voy a abrir esta escena, esta configuración de escena. Muy sencilla, no tenemos luces, no tenemos nada aquí. No tenemos ningún material aplicado. Y es una escena muy sencilla en la que, bueno, tenemos aquí una serie de etiquetas que voy a eliminar para hacerlas de cero. Tenemos un cloner que está tomando la forma de este cilindro. Este cilindro le está dando forma a ese cloner. Ese cloner está formado por un montón de cubitos que están colocándose alrededor de ese cloner. Cuando activo el cloner, vemos ya toda esa configuración de cubitos. Podemos manejarla nosotros, bueno, con parámetros que vemos en el cloner que podemos activar o desactivar para tener esa distribución de cubitos. Tengo por aquí una esfera que está animada y en esa animación lo que quiero es que esa esfera choque con este otro objeto. Bueno, en un entorno 3D obviamente los objetos se atraviesan hasta que les digamos que no se atraviesen, que choquen. De eso se trata un poco el webinar de hoy, de hacer que estos objetos interactúen entre ellos y esas interacciones físicas funcionen. Vamos a colocar una etiqueta en este suelo. Bueno, es un cubo, pero en realidad lo estoy usando como suelo. Vamos a colocar una etiqueta de simulación que va a ser un collider body. Vamos a tener ese objeto en sí, va a funcionar como suelo, los objetos van a chocar contra él. Vamos a decirle también a este cloner que tenga una etiqueta de simulación en rigid body. Lo que pasa es que vamos a configurar esta etiqueta de manera que en su modo de colisión, perdón, en sus dinámicas vamos a decirle que colisione no inmediatamente, porque ahora mismo lo que pasaría, si damos a play, es que esas piezas van a saltar, van a caer. Bueno, voy a cambiar otra cosa un segundo de Project Settings. Vamos a cambiar aquí esta escala y estos metros por centímetros, ¿vale? Esa gravedad. Ahora explicamos un poco qué estamos haciendo ahí. Vale, esta etiqueta que tenemos aquí está funcionando ya inmediatamente. Lo que pasa es que yo puedo decirle, tenemos la opción de decirle que funcione on collision, de manera que solo cuando un objeto colisione contra estos otros vamos a tener esas opciones dinámicas, esa colisión. Ahora esa colisión no está funcionando, no tenemos los objetos colisionando. Voy a decirle también a la esfera que tenga una etiqueta de rigid body. Y en este caso, como lo que no quiero es que la esfera se caiga, porque ahora mismo la esfera se cae al suelo. Las dinámicas en un programa 3D pues funcionan siempre así, ¿no? Tenemos esa configuración muy sencilla en la que esa esfera está cayendo. Lo que pasa es que vamos a decirle en este caso que esa esfera no caiga. Vamos a decirle que su colisión, su modo de dinámica va a ser at velocity peak. ¿Qué significa eso? Pues que esa esfera va a tener una propiedad de animación en el que su dinámica se va a activar solamente cuando tome la máxima velocidad de ese movimiento. Si la esfera, en lugar de moverse hasta ahí, que tenemos aquí por aquí un poco los keyframes en la línea de tiempo, le digo que se mueva por aquí arriba, un poco más lejos, y confirmo su animación, esa esfera lo que va a hacer
es saltar para allá, de manera que luego se cae, se pierde en el espacio, ¿no? Se pierde en el espacio infinito. Vamos a ver que cae hacia el suelo y la perdería, muy bueno, se iría para allá y caería. ¿Por qué está haciendo eso? No llega a generar, no llega a completar esa curva, o sea, esa recta que yo le estoy dando aquí. ¿Por qué? Porque cuando alcanza la máxima velocidad, que es por aquí, esa dinámica se activa, esa propiedad física se activa en esa esfera. Lo que quiero no es que salga volando para allá, quiero que choque contra otro objeto. Entonces, bueno, vamos a hacer que este movimiento, vamos a ver si me deja el ratón porque me está dando algún problemilla. Vamos a mover aquí esto y vamos a activar para que choque de lleno. Cuando hacemos esto, colocaríamos por aquí la cámara, centraríamos nuestra cámara y vamos a ver que esa esfera choca y rompe esa figura. Este otro objeto se queda. ¿Por qué? Porque no tiene etiqueta dinámica. Este cilindro no tiene ninguna propiedad dinámica. Le podemos copiar, por ahí la esfera se cae. Estas dinámicas, por contarlas un poco, son totalmente aleatorias. Si, bueno, voy a terminar de aplicarlas, voy a decirle que ese cloner copie su etiqueta a ese cilindro. Con comando lo hago así, lo pongo ahí y ya tenemos ese cilindro configurado también así. Cuando le damos a play, ahora sí que vemos que todo choca. Vemos los rebotes del cilindro y vamos a ver que esas dinámicas son totalmente aleatorias. En un programa 3D, los cálculos que hace van a ser cada vez de una manera. Vamos a ver que el cilindro no siempre cae en el mismo sitio. Este cilindro ahora ha rebotado para allá, voy a reiniciar la animación y pues ahora igual va a rebotar hacia otro lado, la esfera va a rebotar también hacia otro lado. Vemos que está cayendo como muy en seco, tenemos opciones también de configuración muy rápidas. Dentro de su colisión tenemos en esta esfera, estoy con la esfera, perdón, vamos a venir a la etiqueta de la esfera y vamos a decirle en este modo de colisión, este bounce, vamos a decirle que esté al 90%. Solamente cambiando eso en esa esfera, vamos a ver que la esfera ahora en play va a rebotar en la escena y va a botar mucho más alto. Por el modo de colisión que he puesto aquí, este bounce, este bote, va a ser como mucho más elástico todo, lo he exagerado mucho, ¿no? Bueno, muy divertido jugar con las dinámicas, son ejercicios muy simples, como digo, aquí no tengo nada en la escena, no tengo ningún tipo de iluminación, ningún tipo de material, ningún HDR, que es un cielo físico. Por ver un poco más, si quiero aquí que esto funcionase como una cámara lenta, voy a venir aquí a Project Settings y le voy a decir que su gravedad no sea 1000. ¿Por qué tenemos gravedad 1000 en Cinema? Esta gravedad que aparece así por defecto, lo normal es que fuese 981. 981 centímetros, como tengo la configuración del proyecto en centímetros, vamos a tener esta gravedad a 9,81 metros por segundo. Sería la gravedad real de la Tierra. En Cinema a veces lo ponen así, según qué parámetro, y por ejemplo en las dinámicas de tela y de pelo, creo que es en las de pelo, me suena que su gravedad está realmente puesta a 9,81 metros por segundo, no centímetros, ¿no? Por eso aquí está así. Pero ¿qué pasa? Que nosotros podemos bajar esto, podemos decirle a la gravedad que esté a 100 y solo con eso vamos a tener una cámara lenta, vamos a tener un objeto que choca contra otro, la animación va a ser totalmente distinta. Ahora esas piezas se quedan flotando, podría ponerle gravedad 0 y esas piececitas se quedarían flotando por la escena. Lo que pasa es que están recibiendo una colisión, eso quiere decir que, bueno, al recibir una colisión va a crear movimiento automáticamente, ¿no? Si, bueno, vamos a ver que la escena no es siempre igual, aunque tenga la gravedad a 100. Este time scale lo que hace también es cámara lenta en sí, tal cual, sin cambiar la gravedad podemos hacer reduciendo, si reducimos este porcentaje, vamos a tener, si lo ponemos a 20%, va a ser una cámara lenta muy exagerada. Bueno, muy divertido jugar con estos objetos, con una configuración muy rápida, en este caso muy fácil. Veis aquí estoy poniendo este time scale y menos gravedad, van a flotar de alguna manera todos esos trozos. Me podría ir metiendo con la cámara por ahí y veríamos todo eso. Son piezas muy simples, ¿no? No están modeladas, por decirlo de alguna manera, son cubos tal cual. Bueno, vamos a cerrar esta escena y vamos a abrir una que tengo por aquí preparada, que es este contenedor dinámico, que es un poco el ejercicio que estamos viendo en este vídeo, perdón, en este segundo. Voy a tener que cambiar el ratón, perdonad un segundo porque se me está atascando. Este vídeo que tenemos aquí, este contenedor, vamos a hacer que pase más o menos eso que vemos. Luego vemos una escena más acabada. Aquí tampoco tengo
tengo luces, no tengo ningún tipo de material. Luego lo vemos un poco más acabado en una escena de Octane. ¿Qué configuración tenemos aquí? Pues tengo un cubo por aquí abajo al que le he quitado una tapa, se la he borrado directamente y me he quedado con esa tapa, está aquí en este Cloud Surface, esta tapa que es la que voy a querer que suba, que se anime. Esta animación la voy a marcar y van a caer esas esferas. Lo que pasa que, bueno, ahora mismo no tengo tampoco etiquetas dinámicas. Este Atom Array, que es una estructura para, bueno, para darle un poco más de gracia, que tenga como esa estructura metálica, algo parecido a lo que vemos aquí, esos alambres a los que le podríamos aplicar una textura metálica, lo otro un cristal. Las esferas estas están dentro de un cloner. Por verlo un poco, al desactivar el cloner vamos a ver que esto está solamente modelado de manera muy sencilla, modelado con estas subdivisiones. No tiene mucho, no le he puesto mucho porque las dinámicas siempre le va a costar, ¿no? Mover objetos de este tipo. Cuanta más geometría tengamos aquí, cuanto más polígonos, más problemas vamos a tener, claro. Bueno, activamos este cloner, vamos a centrarnos en la escena y vemos que es un cloner con un montón de copias, tiene una configuración tipo grid array para, bueno, meterle 10 copias hacia arriba, 3 hacia los lados, muy fácil de configurar también. Lo que pasa es que vamos a aplicarle al cloner entero, le vamos a aplicar una etiqueta dinámica, una simulación de rigid body. Y al cubo que tengo aquí le voy a aplicar un receptor de choques, que es este collider body. Solo con eso vamos a tener una animación en la que las esferas van a caer por ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Que la tapa que yo he creado aquí, todavía no tiene etiqueta dinámica, pasa lo mismo. Bueno, se lo podemos aplicar directamente a esta tapa, le aplicamos una etiqueta de collider body, reinicio la animación y ahora vemos que estas esferas se van a quedar ahí, en ese contenedor. Como veo que a partir del frame 60 se está llenando ya, pues lo que haríamos es, en el frame 60, animar esta tapa de manera muy rápida con el eje Y, eje vertical, crear una animación a partir de este frame. Vamos a marcar aquí un keyframe y en nada, en 10 frames, esta tapa se abre un poquito. Con eso tendríamos, con la etiqueta aplicada a cada sitio, vemos que sí. Vamos a cerrar este cloner, este close surface lo dejamos ahí, esta tapa, y aplicamos esto. Y cuando la tapa se levanta, pues los objetos caen. Tendría que darle más tiempo a esta animación, poner 150 frames, porque justo cuando caen se acaba la animación. Bueno, lo cambiamos ahí, sube la tapita, y caen los objetos. Bastante fácil de configurar. Vamos a ver una escena un poco más acabada de Octane, en la que tenemos alguna cosa distinta. Bueno, perdona, volviendo a esta escena, a este contenedor, si yo en lugar de utilizar un cloner, vamos a sacar esta piececilla de ahí, en lugar de utilizar este cloner voy a sacar esta pieza, voy a borrar el cloner y yo podría hacer que un emisor de partículas cree todos esos objetos. Un emitter que podemos usar de manera muy rápida aquí en Particles Emitter, vamos a tener un emisor de partículas, automáticamente va a emitir partículas. Vemos la animación de la tapa que está ahí. Vamos a rotar este emitter hacia abajo porque quiero que las esferas salgan hacia abajo. Y le voy a decir a este emitter, vamos a bajarlo un poco más, le voy a decir a este emitter que contenga ese objeto y que en lugar de emitir partículas, dentro de sus opciones de partículas que tengo aquí, que me muestre esos objetos. Ahora vamos a tener esas esferas cayendo, vemos una que se ha ido por ahí, de antes. Lo que pasa es que esas esferas todavía no son dinámicas, van a bajar y van a atravesar todo. Lo que podemos hacer directamente es volver a aplicar aquí, vamos a volver a aplicar aquí a este sphere esta etiqueta de rigid body. Voy a asegurarme de una cosa, este collider, vale, está bien. Si hacemos esto, vamos a ver que esas esferas caen y se llena también este contenedor. Vamos a poder decidir qué velocidad usamos para el llenado de ese cubo, ¿no? Con este emitter que tengo aquí, estamos decidiendo que tanto en el editor como en el render salgan muchas más esferas y que esta velocidad también sea mayor. Podemos activar parámetros de rotación, parámetros de variación en la velocidad, escala final, bueno, tenemos 1000 opciones.
No 1000 opciones en este caso, porque es un emitter muy sencillo. Estos son emitter que no se usan tanto para trabajar con partículas, porque para eso usamos Xparticles o Thinking Particles, pero sí que tenemos muchas opciones combinando esto con las dinámicas. Ahí se empezaría a llenar esto, alguna esfera se sale, porque chocan entre sí. Las esferas que se salen se van, y cuando se abre esta tapa, pues bueno, va a pasar lo mismo. Esto lo explico porque vamos a ver aquí en la siguiente escena que he usado 3 emitters distintos, 3 emisores de partículas, que los tenemos por aquí colocados, y vamos a ver que ¿por qué hay 3 emisores? Sencillamente porque esta escena, que esta letra quería que se llenase antes. Podemos cambiar de cámara aquí. Y por ver un poco esta escena antes de nada, y explico también lo de Octane que he comentado antes, voy a salir de aquí de la cámara y vamos a ver que esta escena es una escena muy sencilla, con un plano doblado, con una serie de luces de Octane que son muy parecidas a las de Cinema estándar. Estas luces que vemos aquí, lo único que tiene es una etiqueta de Octane desde la cual controlamos esa potencia de la luz para subirla más o subirla menos. Esta luz está iluminando el fondo, estas otras están iluminando los objetos, el objeto que hay aquí en medio, la cámara está por aquí situada, la vemos ahí, una luz de contra, y luego una serie de materiales muy sencillos que he traído por aquí. Perdonad, tengo un problema, voy a tener que cambiar de ratón, tengo aquí otro preparado, porque ya me ha dado algún problema, pero es que si no va a ser imposible seguir. Perdonadme un segundo. A ver si ahora consigo que esto funcione mejor. Vale, parece... Lo tenía ahí preparado porque me ha dado algunos problemas estos días y he tenido que improvisar un poco. Pensaba que era alfombrilla, pero no. Ahora este va mejor. Vale. Bueno, esta escena que estaba comentando aquí, muy sencilla, una escena de Octane. Hay un par de cámaras, hay 5 luces y luego hay un cielo físico, un Octane Sky que... si no sabéis mucho de 3D, para el que ya lo ha usado, pues le sonará, pero es una imagen HDR. Un HDR que es es un cielo, una imagen envolvente, una imagen 360 que está envolviendo toda la escena. De manera que está usando sus parámetros de luminosidad, toda la iluminación que vemos ahí, la está copiando en la escena. Cuando aplicamos, sobre todo, materiales reflectantes o materiales de cristal, aquí tenemos un material, este glass de Octane, que me está pillando todos los reflejos de esa escena. Si lo vemos por cámara, por esta cámara 1, y hacemos un live viewer de Octane, vamos a ver un previo en esta ventana. Normalmente esta ventana la tengo aquí más pequeñita, pero para que lo veáis grande, pues la coloco aquí. Vamos a ver un previo, está calculando materiales y ya lanza la escena y tendríamos eso así tal cual. Vemos todos los reflejos en el cristal, es un previo, como digo, por eso vemos tanto ruido. Pero bueno, si yo le doy aquí play, vamos a ver que todos esos emitters, esos 3 emitters, van a empezar a emitir las mismas esferitas que veíamos antes. Hay algunas lisas para que fuese más rápido. Vamos a verlo desde la otra cámara, podríamos hacer un cambio de cámara ahí. La animación continúa. Y bueno, con esto así podemos probar. ¿Veis las texturas cómo se van aplicando ya, los materiales que tengo aquí? Muy sencillo, no me he querido complicar mucho en cuanto a los materiales de Octane porque, como digo, es un ordenador que está trucado, está un poco tuneado para manejar Octane con la caja esta que tengo aquí y si me complico mucho con los materiales a veces tengo problemas, tengo que manejarlos con cuidado porque algunos materiales me están dando algún error y claro, se cuelga el ordenador, se cuelga Twitch, se cuelga todo. Vale, ahí las esferas están rebotando. Por ver un poco el resultado con luz, con iluminación, pues tendríamos esta escena muy sencilla, con una luz muy directa, una luz muy blanca, en la que en esta escena está incidiendo mucho el HDR que estamos colocando. Ese cielo físico, ahora lo vemos, está envolviendo toda la escena y se está reflejando en cada uno de los materiales que tiene más especulares, que tiene más brillos especulares o más reflexión. Este material metálico que tengo aquí, pues bueno, si lo abrimos un poco, es un material bastante sencillo de Octane. Octane funciona con materiales de nodos. Veremos algunos materiales de nodos también en Cinema. Ha puesto hace un par de versiones materiales de nodos que funcionan bastante bien.
y tiene un sistema muy parecido a Octane, es casi una copia de Octane. Aquí vemos que están utilizando estas manchas, fingerprints que lo han llamado, para ensuciar un poco este metal, para ensuciar con esas huellas, que quede más sucio todo este metal. Bueno, esto está aplicado a las esferas. Aquí el render ha parado porque yo en las configuraciones de Octane tengo pocos samples, no aquí en el render final, sino en los settings iniciales. Bueno, tengo pocos samples que no voy a meter ahora con Octane porque, como digo, no es un requisito indispensable para hacer este curso. De hecho, creo que tengo demasiados samples, por eso está renderizando todavía. Por ver un poco lo que cuando inventaba el cielo físico, si yo salgo de aquí, ahí vemos nuestra escena y vemos ese HDR que está iluminando todo. En realidad estamos usando esta luz para que todas esas nubes, todo ese cielo, incluso pues esos edificios, generen luz que se va a ver en cada uno de esos objetos. Si lo vemos en la cámara, no lo vamos a ver tan claro. Normalmente para un test de materiales se coloca una esfera grande, lo más brillante posible, para ver cómo está funcionando esa luz. Aquí vemos la otra escena. Por comentar un poco de Octane y de la máquina que estoy usando, lo que me habéis preguntado. Bueno, lo veis aquí, este es un iMac 27, veis que es de 2017, no es muy reciente, es un i5, lo cual tampoco es de lo más potente que tenemos ahora mismo, 32 de RAM, eso sí. Y luego la ventaja que tengo es que yo puedo usar aquí, pues dentro de sus gráficos, tengo esta NVIDIA GeForce GTX 1080. Es una tarjeta directamente de videojuego. Yo me la he comprado de segunda mano. He tenido ayuda ahí ficticia de Dani de soporte para instalarla, para configurar todo, porque he tenido que volver a MacOS Sierra. ¿Por qué? Porque tanto los drivers de NVIDIA los dejó de admitir Apple a partir de esta versión. Entonces he tenido que venir a esa versión y reconfigurar todo. La tarjeta en sí, porque veis un poco las fotos de mi juguete, es esto, es una caja que está en el suelo porque es grandecita y dentro lleva la tarjeta gráfica para poder renderizar directamente desde ahí. He tenido que, bueno, tuvimos con ayuda de Dani resetear todo el ordenador con el sistema operativo y conseguir decirle al sistema operativo en su terminal, en su programación, digamos, del Mac, que son tan herméticos, decirle que tirase de esta tarjeta. Bueno, no ha sido muy complicado una vez que lo consigues, pero al principio pues dices, bueno, me he comprado eso ¿para qué? Porque no lo conseguía. Bueno, cerramos esto y vamos a hacer ya sin más una escena que tengo por aquí preparada. Bueno, tengo este Field Force, pero por contar un poco de los campos, vamos a abrir el otro que me gusta más. Este Field Force que está aquí. Lo que estamos haciendo con esto es, como veis, otro emitter, ya que estamos con ese emitter, que está emitiendo partículas que son esferas, pero están flotando en el espacio. Vemos ya que la gravedad está a menos 100%, a menos 100 centímetros, perdón, el time scale está a 100%, pero estamos consiguiendo a través de este field force que esas esferas sigan una línea de recorrido. Como veis, con muy pocos objetos tenemos estas configuraciones. Las esferas son dinámicas. Este emitter está emitiendo 4 tipos de esfera, 4 tamaños de esfera distintos, y estamos consiguiendo que a través de esta spline, esta línea que estamos colocando dentro de este field force, estamos haciendo que estos objetos fluyan alrededor de esa spline. Es un poco lo que voy a hacer ahora, aparte de tocar la gravedad y ver cómo funcionan estas dinámicas. Voy a cerrar cosas por si acaso. Y vamos a abrir una escena directamente, este escenario de Octane, vamos a abrir aquí, para ver con lo que estamos trabajando aquí. Es una escena que tiene la misma configuración de luces, este Octane Sky, una sola cámara, bueno, un plano aquí de fondo para apoyar, para tener ese fondo de estudio. Y sin más, pues bueno, voy a ver, por ver un poco cómo se ve esto en cámara, vais a ver que es más o menos lo mismo que estábamos viendo antes. Vamos a dejar que funcione, y aquí sí que estamos viendo bastante bien el HDR, estamos viendo ahí incluso los edificios, los reflejos de las luces, toda esa reflectancia que tiene este cristal, pues está llegando de las luces que vienen por aquí. Bueno, si encontramos algo de fotografía, pues no es difícil intuir lo que está pasando ahí. Si salimos de la cámara, pues vemos directamente ese
ese mismo cielo, ese mismo HDR que me está funcionando bien. Vamos a cerrar el Live Viewer y volvemos a nuestra cámara. Vale, voy a borrar sin más esta esfera y vamos a crear un objeto que, bueno, me apetece funcionar con un centro de escena como este platónico. Este platónico pues es un objeto que tiene esta forma, tiene distintas configuraciones aquí, distintos tipos de platónico, que bueno, vamos a dejarlo así. Y vamos a hacer ya que este platónico tenga este material de cristal. Este material que veíamos antes lo aplicamos aquí. Así de rápido se aplican los materiales en Cinema. Y voy a hacer otra cosa, voy a duplicarlo y voy a hacer lo mismo. Le borro este material, lo mismo que veíamos antes de ese alambrito. Se hace muy rápido generando con un objeto que se llama un Atom Array. Metemos el platónico dentro y me va a generar ya esas terminaciones, esas esferas y esos cilindros que está creando. Tenemos aquí este radio para controlar ese grosor. Lo que puedo hacer ya es aplicarle ese material que veíamos antes, este material metálico, y este tiene ya el cristal. Y lo que voy a hacer antes de animar esto, voy a meterlo dentro de un grupo, dentro de una estructura que va a ser un nulo que podemos crear a partir de aquí, pero con un atajo, seleccionando los dos objetos, pulsamos Alt-G y me va a crear ya ese nulo. Ese nulo tiene los dos objetos dentro. Voy a llamar a esto estructura, porque este objeto es el que voy a querer animar de momento. Vamos a decirle a esta estructura que haga una rotación durante toda la animación. Veis que es bastante larga, 600 frames, son más de 20 segundos. Pues bueno, vamos a hacer una animación lentita de una rotación que vamos a probar cuál es. Esta me gusta, que rote para allá. Pues directamente desde el frame 0 pulsamos un botón de animación, movemos hasta 600 y aquí quiero que dé una vuelta de 160 grados, va a dar una vuelta completa. Con eso tendríamos esa animación muy suave. Por defecto Cinema, al contrario que After, por ejemplo, suaviza las animaciones. Es decir, si vamos a la línea de tiempo, a su timeline, y vemos la curva de animación, vamos a ver que esta curva está suavizada. No es una animación lineal, lo cual quiere decir que este objeto va a empezar la animación de manera muy lenta, luego acelera más y luego se frena otra vez con esa curva. Bueno, esas curvas de animación son de cualquier programa de animación, funciona algún sistema similar. Podemos ver los keyframes por un lado y por otro lado la curva. Bueno, cierro esto. Tenemos esa animación. Vale, ahora lo que voy a hacer es empezar a meter objetos dentro. Voy a crear pues un par de esferas. Claro, no estoy viendo la esfera. ¿Por qué? Porque está dentro totalmente de ese objeto. Bueno, la esfera que está ahí creada, lo que voy a decirle a este objeto es que me haga una configuración, sobre todo este platónico, de X-Ray, de manera que con este X-Ray no es que esté dándole transparencia porque ya la tiene con el material, pero sí que vamos a activar este X-Ray para ver lo que hay dentro, solamente de este visor. Vale, esta esfera le voy a dar más subdivisiones porque viene con muy pocos segmentos. Tenemos estos segmentos en la escena. Voy a dejarlo así suavizado. Voy a colocarla por aquí abajo. Voy a hacerla más pequeñita. Vamos a colocarla por ahí. Voy a duplicarla. Vamos a hacer otra esfera más pequeña por aquí. Otra por aquí. Y sin más le voy a aplicar a esto. Voy a hacer un grupo, Alt-G, otro grupo, que lo voy a llamar 3 esferas. Vamos siempre nombrando los objetos para tenerlos ordenados y sobre todo también para poder aplicarle dinámicas. Yo voy a querer que este platónico, este cristal que tengo ahí, tenga una etiqueta de collider body, un colisionador. Para que este colisionador funcione, no puedo dejarlo así, porque estas esferas, si están dentro y tienen una etiqueta de rigid body, es decir, de cuerpo también dinámico, van a saltar hacia afuera, no van a ser capaces de quedarse ahí dentro de este objeto. Entonces, bueno, seleccionamos este platónico, esa etiqueta dinámica, y le voy a decir que sea un moving mesh, porque lo voy a animar, lo tengo animado, o un static mesh, cualquiera de estas dos formas, o incluso un automatic modynamic, pero para asegurarme que los cálculos funcionan voy a colocar un moving mesh. Son ya configuraciones de las dinámicas en las que vamos a conseguir que esos objetos estén dentro y sobre todo voy a querer que estos objetos tengan gravedad. Voy a aplicarle también
un rigid body. ¿Qué pasa con la escena? Que la configuración de la escena, volvemos a la gravedad en metros por segundo. Voy a querer que esta gravedad, pues, vamos a hacerla un poco más lenta. Vamos a hacer que sea 300, por ejemplo. Con eso, esos objetos van a caer en cámara lenta. Bueno, si estuviesen más arriba, veríamos que estarían cayendo un poco en cámara lenta. No tenemos una cámara lenta muy bestia, pero bueno. Lo que no quiero es eso, quiero que suban. Para eso voy a poder aplicar fuerzas a esos objetos, que es donde ya empezamos a configurar Cinema para decirle que esas fuerzas actúen sobre esta pestaña que tengo aquí en las fuerzas de la etiqueta dinámica. Voy a crearme directamente en Simulate una fuerza de gravedad que va a ser complementaria a la gravedad que tenga la escena. Pues si la escena tiene 300 de gravedad, pues aquí voy a hacer a este gravity, le vamos a crear pues a lo mejor un menos 600. Con eso lo que voy a conseguir, voy a bajar las esferas por abajo, voy a bajarlas por aquí, con eso voy a conseguir que esas esferas suban y se peguen al techo del... Pero como veis está actuando la dinámica de este objeto, están rebotando como pueden. Yo podría estar animando esta gravedad para que tenga más, que tenga menos de aceleración. Le puedo poner en force también, que es como fuerza bruta y va a ser más brusca esa aceleración, pero bueno, con esto puedo controlar, dentro de esta etiqueta dinámica, puedo controlar si excluyo o incluyo una de esas fuerzas. Si le digo include, me ha desactivado esa gravedad. Si le digo exclude, pero no la meto, no meto ahí la gravedad, pues tenemos eso. Luego lo vamos a hacer con otros objetos. Vale, por chequear un poco cómo queda esto en la escena, a este grupo de 3 esferas le voy a aplicar en la misma transparencia, porque tiene así un tono verdoso que luego cuando lo ves por cámara no funciona mal. Vamos a ver cómo va quedando en Octane. Vamos a darle al play aquí y vamos a ver lo que está pasando ahí. Este platónico, vamos a darle un poco a play. Este platónico, como tiene superficie de cristal, está incidiendo sobre los objetos que hay dentro. ¿Por qué? Porque tenemos en este material un Index of Refraction, que es en cualquier otro, bueno, en los estándares de Cinema se llama IOR, Index of Refraction, que son las propiedades que tiene la luz, las propiedades de la luz al atravesar ciertos cristales, al atravesar el agua, atravesar un cristal, atravesar un objeto transparente. Con estos valores vamos a cambiar esas configuraciones. Si yo le pongo aquí 5, eso va a cambiar totalmente. Si le pongo 1,3333, que es el de la refracción del agua, por ejemplo, también va a cambiar. Bueno, estaba en 1,51, que será un plástico, un plexiglass, no sé qué. Que hay motores de render donde tenemos unos presets en los que podemos decirle que esto se vea como, pues eso, como el agua, como puede ser un plástico de botella o un cristal más limpio, un cristal más sucio. Bueno, tenemos muchas configuraciones aquí. No voy a tocar mucho más de aquí de este material, lo vemos así y vamos a seguir haciendo cosas. Yo voy a querer añadir aquí, vamos a cerrar este Octane y voy a querer añadir aquí otra cosa que va a ser un emitter. Lo que pasa es que voy a querer que este emitter esté dentro de esta superficie, dentro de este cristal. Vamos a crear aquí de cero un emitter, particles emitter. Por defecto un emitter siempre emite hacia el eje Z. Aquí tenemos los ejes en Cinema representados, entonces bueno, si roto este emitter hacia allá, 90 grados, vamos a ver que está enfocando. La cámara, como veis, no me deja girarla, ¿por qué? Porque la tengo protegida. A veces para no cargarme la posición de una cámara, la bloqueamos. Bueno, es una etiqueta de bloqueo que tengo aquí. Voy a salir de la cámara y con eso ya me permite girar y ver dónde está ese emitter. Vale, ese emitter está por aquí y va a estar emitiendo partículas en esa dirección. Pero fijaos lo que está pasando, le está afectando la gravedad. La gravedad de ese cuerpo, bueno, primero este emitter va a emitir más partículas, voy a decirle que emita 20 y 20, estos son partículas por segundo. Esto es stop emission, puedo decir que pare de emitir en el frame 150, veis que estamos en el 251, pues le digo que emita hasta el frame 300 y lo que sí le está afectando es esa gravedad, más número de partículas, pero esa gravedad voy a poder excluirla aquí también. Este gravity
Lo voy a llevar aquí y eso estaría afectando a las partículas que ahora ya no se ven afectadas por esa gravedad. Lo que pasa es que voy a querer lo mismo, voy a querer que no sean partículas porque esas partículas no se ven en el render. Tenemos que hacer otra cosa para que se vean, pero voy a hacer que este emitter emita esferas también. Vamos a crear, bueno, esferas o lo que queramos. Voy a crear una esfera más chiquitita, la vamos a traer para acá, la dejamos por aquí, la duplico y estas dos esferas las metemos dentro de un emitter y este emitter va a tener que tener activado, ahí está desactivada la gravedad, pero va a tener que tener activado este show object. Lo que pasa es que si yo a estas esferas les aplico también una etiqueta de simulación rigid body, también se van a ver afectadas por ese gravity, también tengo que excluirla. Seleccionar el gravity y lo pongo por aquí. Con eso voy a conseguir que, bueno, esas esferas caen y las otras suben. Estoy causando que esta gravedad funcione en estas esferas de cristal, pero en estas otras no funcione. Aquí está primando la gravedad de la escena, que son 300, serían 0,3 metros por segundo. Bueno, pues, o 3 metros por segundo, perdón. Tendríamos esto así y lo que voy a hacer es meter directamente el emitter dentro de este objeto. Voy a querer que esas esferas se queden dentro de ese platónico. Vamos a girar el ratón para acá y orientamos el emitter un poco para acá y voy a dejar que choquen y que se choquen dentro de ese objeto. Lo que pasa es que como el objeto está girando, lo que no quiero es que ese emitter se salga del objeto. Entonces voy a hacer un truco que es, como esto es una estructura que es un grupo entero de objetos, voy a meter este emitter dentro de la estructura. Con eso voy a tener ese emitter rotando con la estructura. Esas esferas empiezan a rebotar dentro y se quedan dentro. La gravedad que les está afectando es la gravedad de la escena. Si de repente a la escena le pongo gravedad 0, vamos a ver lo que pasa. Esas esferas se ven, tienen fuerza de salida, pero por la velocidad que yo tengo en el emitter. Este emitter tiene este speed que está a 150 centímetros, pero luego sí que vemos que flotan un poco más. Bueno, me puede servir la gravedad de la escena para hacer eso. Vamos a volver a la cámara y vamos a aplicarle ya a esas esferas para ver cómo queda. Las esferas que están dentro del emitter le voy a aplicar a una pues un material, este material amarillo, y a la otra el mismo material transparente, y vamos viendo un poco esa configuración, cómo va quedando. Podríamos acercarnos con una cámara, podríamos cambiarle el zoom a la cámara. Veis que tiene una distancia focal de 62 y yo le digo que sean 80 milímetros. Vamos a tener una escena. Vamos a tener también las propiedades de animación de cámara aquí, que simplemente con ese botón vamos a poder cambiar la distancia focal. Aquí veríamos cómo está rotando eso, cómo está funcionando ese emitter, cómo hacemos que ese emitter directamente se quede dentro, gire con el elemento global, el elemento de centro. Vamos a hacer más cosas con esta escena. Vamos a hacer un poco con ese emitter que hemos visto antes. Voy a cambiar la cámara otra vez a 70, por ejemplo, que se abra un poco más para ver ahora si yo duplico ese emitter. Fijaos, voy a duplicar este emitter, voy a sacarlo de la estructura, con comando duplico un objeto y vemos lo que está pasando con ese emisor de partículas. Me lo voy a llevar para allá, voy a reiniciar la animación y voy a usar el eje global para llevármelo para allá, decirle que me lo resete al centro para que este emitter se quede así, pero voy a querer que en este caso este emisor de partículas, eso es una luz, este emisor de partículas enfoque hacia allá más o menos, porque voy a querer crear una spline. Vamos a ver los grados que sean exactos, menos 30, voy a crear una spline en la vista superior. Bueno, quien no haya visto nunca un programa 3D, pues esto le sonará, ¿no? Las 4 vistas en las que estamos manejando esta vista top, front o right, lo podemos configurar como queramos. Y esta vista top me va a servir para, seleccionando este emitter, para ver dónde está y hacia dónde está enfocando, eje Z. Vamos a crear aquí una spline, una línea, con eso dibujamos splines directamente. Una línea que va a estar cerrada. Voy a suavizar este punto. Incluso, bueno, sí, lo voy a llevar más para abajo. Tenemos ahí esos puntos esos pocos puntos de la spline. Voy a hacer la spline en general un poco más pequeña, para que no se salga tanto de la escena. Tendríamos ahí una spline, una línea desde la vista cenital. Este emitter lo voy a colocar por aquí, va a tener que estar encima de la spline
y vamos a crear un campo. Vamos a ver dónde queda la spline, la vemos ahí en la escena. Voy a volver a la cámara, vemos ahí el emitter que está emitiendo esferas hacia allá. Esas esferas no tienen gravedad porque están pillando la gravedad cero de la escena, pero sí que están chocando contra el objeto que contiene todo lo demás. Si vemos esto otra vez por Octane, vamos revisando un poco. Como digo, esta ventana normalmente la tengo aquí en pequeñito para ir viendo lo que hago y cómo funcionan esos materiales. Vemos ahí cómo funcionan. Bueno, podría iluminar más, podría darle otra intención de luz por otro lado, pero así de momento me vale. Y lo que vamos a hacer es crear ya un campo de fuerza, ese Field Force, dentro de Simulate, igual que hemos creado este Gravity. Este Field Force es nuevo de esta versión y está muy bien, la verdad. Se puede investigar mucho, se pueden hacer muchas cosas, desde rotura de objetos hasta dirección de partículas en este caso. Este Field Force me va a servir para colocar por aquí, vamos a ver dónde está el Field Force, está por aquí la caja, casi no se ve, se intuye por ahí. Me va a servir para colocar esta spline aquí dentro y decirle que utilice esa spline para cambiar de dirección. Este Change Direction, bueno, por ver un poco este Field Force, vamos a ver cómo está funcionando. Tiene aquí un display que lo que está haciendo es usar una densidad de líneas, que lo vemos ahí, que me va a servir para determinar un movimiento. En este caso va a pillar el movimiento de la spline. Esta spline que tenemos aquí, dentro de Object, si la seleccionamos, aquí ya se empieza a complicar un poco más la cosa, es una spline que está, bueno, la podemos poner en modo máximo, son como modos de fusión, o bueno, dejarla así, yo creo que así va a funcionar. Y subir este mínimo máximo para aplanar este gráfico y hacer que todo esto funcione. Vamos a ver si funciona según la orientación del emitter. Va a ir para un lado o va a ir para otro. Pues mira, va para otro lado. Va a ir para otro lado si lo vemos por la cámara. Vamos a tener esas esferas rotando alrededor. Va a depender también de la gravedad de las esferas. Algunas se salen de esa línea que estamos marcando, pero tenemos un control absoluto. Ahora podría modificar esa spline, los puntos de la spline, pues ahora mismo no los veo, pero si selecciono cualquier punto por aquí, vamos a poder variar la dirección de esas esferas. Voy pillando puntos, tendríamos estas direcciones para poder manejar esos puntos de la spline y eso haría que esa dirección de esferas, puedo darle más velocidad al emitter, podremos decirle que sea 300 de velocidad, reiniciamos la animación y va a ir mucho más rápido. Vemos que está describiendo esa curva. Se intenta adaptar a la spline, no la sigue exactamente, es lo que me gusta, es bastante aleatorio, pero bueno, cuando terminan de dar ese giro, alguna se pierde por ahí y no siempre van a hacer lo mismo. Tenemos formas luego de controlar esa animación, pues calculando la caché de esos objetos, ¿no? Con este Bake Object podemos calcular la caché de todos esos objetos para que esa animación, cuando ya me gusta y ya la tengo bien configurada, vamos a conseguir que esa animación se quede así establecida, por si luego la tenemos que renderizar y tenemos que renderizar por fases, son 600 frames, entonces igual tengo que renderizar un día 200 y otros 200 y otros 200, entonces voy a necesitar que la animación coincida. Las dinámicas en sí no van a coincidir, esas animaciones no van a coincidir. Ahí van un poco más rápido las esferas, podría incluso probar a subir la velocidad, a ver si aguanta, a ver si no se salen mucho del recorrido. Está stop emission, está en 300, lo puedo subir a 400 y aquí subirlo a 400 de velocidad, a ver si aguanta. Nunca veremos Cinema, el visor de Cinema, sobre todo cuando se va llenando de objetos, nunca va a tiempo real. Siempre vamos a tener que hacer pruebas de render, pruebas de animación pequeñitas para ver cómo va el movimiento o acostumbrarnos a calcular en fotogramas, porque ahora mismo esto serían 10 segundos de animación, ¿no? 266 fotogramas, un poquito más de 10 segundos. Tendremos que calcular eso. Vemos que cuando salen estas esferas, aquí que parece que ha ido más o menos lento, son 4 segundos de animación. 96 frames, porque este proyecto está en 25, pues mira, está en 30. Pues bueno, da igual, sería 90 frames, serían 3 segundos. Vale, ¿qué más podemos hacer? Vamos a guardar esto como dinámica Octane, lo dejamos ahí. Y podemos hacer otro tipo de animación. Bueno, vamos a terminar esto haciendo una última
antes de hacer otro ejercicio rápido, vamos a poder terminar esto, pues quizá añadiéndole un objeto que se usa muchísimo también, que se usa mucho en animación, existe en todos los programas de 3D, que es un objeto de rotura, ¿no? Un Voronoi Fracture, que lo que va a hacer ese Voronoi es romperme objetos en distintos fragmentos. Puedo decirle aquí que tengamos un tubo, vamos a orientar este tubo en vertical, vamos a reducirlo un poco, le voy a dar más subdivisiones porque veis todos los polígonos que tiene ahí ese tubo, ¿no? Estamos viendo ese acabado, pues le digo que tenga más segmentos de rotación, que se suavice su borde también con este fillet. La esfera también va a tener más polígonos, 50. Y le voy a decir, claro, el problema que vamos a tener es que la gravedad ahora, bueno, ahora la cambiamos, la gravedad no me va a incidir en estos objetos, van a quedarse flotando, no van a caer. Voy a hacer un par de tubos, uno más pequeño, uno más grande y una esfera y otra esfera por aquí. Tendríamos esos 4 objetos y a los 4 le voy a aplicar ese objeto de MoGraph que se llama así, Voronoi Fracture, que me sirve, si lo vemos en la esfera grande, me sirve para romper un objeto en trocitos. Va a ser un objeto dinámico que se va a romper cuando choca contra otro. Si lo dejo así, pues podemos estar viendo los colores, podemos ver aquí en Source, podemos ver los puntos de rotura, lo puedo aumentar y vamos a tener muchos más puntitos de rotura. Puedo también desactivar esos colores si no quiero verlo, eso solo de visualización, luego en el render no saldría, pero puedes activar este Colorize Fragment, los fragmentos les quitamos el color. Y bueno, este Voronoi lo puedo aplicar, bueno, más que duplicarlo vamos a hacer, perdón, vamos a hacer otro Voronoi y otro Voronoi y otro Voronoi. Va a funcionar mejor que haciendo un grupo de varios objetos. Hacemos que este se coloque aquí, este se coloque aquí y este otro objeto se coloque aquí dentro. Con eso vamos a poder configurar todo este source, este point generator para incluso decidir dónde queremos que esté los mayores puntos de rotura, ¿no? Tenemos aquí este point generator que en lugar de escala uniforme vamos a poner este exponencial y podemos forzar esos puntos de rotura para que vayan más arriba, más abajo. Pues si queremos hacer el típico objeto que se rompe más por una esquina, pues podríamos controlarlo así, podríamos controlar esa rotura. Quito el color de los fragmentos. Bueno, este lo voy a dejar tal cual, le voy a poner solamente en point generator 50 copias y este otro, que es este, vamos a decirle, no, ese no es este no me lo está mostrando aquí, este tiene 20, pues le digo que tenga también 50 y que tampoco me muestre los fragmentos. Este último me falta quitarle el Colorize, lo dejamos ahí, más que nada por visualización. Esto no tiene material ahora mismo, pero sí sé que aplicándole aquí a este Voronoi, a este y a este, una etiqueta de Rigid Body, le voy a desactivar en Rigid Body, perdón, voy a seleccionar todas las etiquetas, las 4, y voy a desactivar aquí este Self Collision para que los trozos del Voronoi no se choquen entre sí. Con eso lo que sí vamos a conseguir, si está bien situado encima del otro objeto, que creo que sí, vamos a conseguir que, vamos a poner la visualización así, que estos objetos al caer se rompan. ¿Qué es lo que pasa? No van a caer. ¿Por qué no van a caer? Porque la gravedad, bueno, se están rompiendo automáticamente porque se está afectando una fuerza. Tenemos que también en la pestaña de Voronoi vamos a tener que decirle que esa fuerza no les afecte. En la pestaña, perdón, en la pestaña en las pestañas de la etiqueta dinámica no quiero que les afecte este field force. Se me ha ido ahí el ratón otra vez. Debe ser la alfombrilla lo que me está fallando. Este field force no quiero que les afecte y tampoco quiero que les afecte este gravity. Excluimos las dos fuerzas. Lo que pasa que, como digo, no van a caer. ¿Por qué? Porque la gravedad de la escena en sí está en 0. En Project Settings Dynamics vamos a poner esta gravedad a 400, por ejemplo, que va a afectar a esos objetos que se van a romper contra la otra figura. Si vemos esto por la cámara y le aplicamos a estos Voronoi, pues un material que puede ser este metal también. Vamos a duplicar el metal para acá, a todas estas piezas, y estaríamos viendo esta escena así acabada.
todos esos rebotes de luz, todos esos los está generando el HDR y todas esas piezas rompiéndose contra la otra, si vemos, va a funcionar también. Si vemos esto, va a funcionar en sus pestañas, en sus etiquetas de animación dinámica, vamos a poder controlar también este rebote. Si yo quiero que esas piezas reboten más, pues aumento esto un 50% y vamos probando simulaciones. Con eso las piezas van a saltar más hacia afuera. Si le pauso esto, vamos a ver el previo. Podría hacer un previo primero. Vamos a hacer un previo completo, que va a ir más rápido. Y tendríamos esta animación. Las piezas están rebotando contra el suelo porque el suelo, este plane que tengo aquí, también es dinámico. También le he colocado una etiqueta que me está dejando ese suelo colisionador. Pum, rebota para allá. Si vemos una prueba de esto con el Voronoi aplicado, vamos a poder tener animaciones de este tipo como más abstractas, más, bueno, podemos mezclar un montón de objetos. Vamos a ver un ejercicio más que es bastante curioso, con materiales muy parecidos. Yo creo que tengo los mismos en la escena. Bueno, voy a partir de la misma escena, de hecho. Voy a abrir, vamos a dejar esto guardado, luego os enseño algún render de este tipo de ejercicios que he estado probando para que veáis cómo sería el acabado, pero es bastante similar a lo que estamos viendo aquí, a lo que estamos viendo en Octane. Octane vamos a tener muchas ventajas a la hora de manejar Octane. Voy a abrir otra vez el escenario de Octane, que lo tengo por aquí. Voy a esta esfera le voy a quitar ese material y vamos a hacer una animación un poco más rara que va a ser duplicar estos objetos, duplicarlos para acá, hacer 4 objetos que van a estar por ahí situados. Voy a moverlos un poco más para acá y vamos a usar un objeto que no se usa mucho ya, pero es muy, a mí me gusta. Se pueden hacer cosas con esto. Si no queremos manejar líquido, porque no tenemos Real Flow instalado, por ejemplo, vamos a poder animar de manera más orgánica, por ejemplo, usando este objeto que es un Metaball. Este Metaball lo que hace es añadirle una cobertura a todos esos objetos, una especie de malla que estamos viendo ahí, que voy a tener que reducir un poco, 70%. Aquí la estoy hinchando, pero bueno, es que si reduzco demasiado el ordenador puede dar problemas. Entonces, bueno, voy a dejarla a 70% y sí que voy a reducir esto a 5%. Esa malla la voy a tachar, lo tengo ahí activo, me va a servir para que estos objetos tengan una animación automática sin keyframes también, con una etiqueta de vibrate, por ejemplo. Esta etiqueta de vibrate lo que va a hacer es animarme los parámetros de posición, escala o rotación donde yo quiera. Va a ser una especie de wiggle que manejamos en After. Aquí voy a decirle que esta frecuencia sea más bajita para que se mueva no tan rápido, pero eso va a crear animación automática ¿dónde? En el eje X. El eje X, que es el vertical. Voy a exagerarlo más, va a ser esto 600, esto va a ser 300 hacia abajo, eje X, eje Y, eje Z. Eje Z lo pongo menos 300. Lo que pasa es que estoy manejando las 4 etiquetas, entonces esto se va a mover todo en las mismas direcciones, ¿no? Vamos a tener mucho movimiento, pero movimiento paralelo en todo. Entonces lo que hago es directamente cada etiqueta cambiarla. Pues esta va a tener 600, esta otra va a tener menos 400. En este parámetro a lo mejor va a estar en positivo. Esta otra va a tener esto en positivo 400 y esto en negativo menos 300. Me interesa que el eje X sea el que se mueva más. Vamos a bajar esto a 500. Esa se está moviendo demasiado para allá, pero bueno, estos son etiquetas de animación que se aplican para hacer animaciones automáticas sin tener keyframes también. Vamos a poner esto a, pues no sé, a 500 a lo mejor. 500. Y tendríamos esa animación que va a tener ese ritmo, esa frecuencia es la que yo estoy marcando. Si activo este Metaball, lo que vamos a conseguir es efectos de ese tipo, ¿no? Se llegan casi a separar esas esferas. Si le aplico ahora este material al Metaball y probamos a hacer un render otra vez en Octane, vamos a ver cómo funciona ese cristal que estoy aplicando, esa transparencia. Estoy calculando los materiales.
En Octane, cuanto más materiales tenga aquí, si aquí tuviese un listado de 50 materiales como tenemos a veces, el previo de render tarda más porque en lugar de calcular solo el material que estoy usando, me calcula todos. Por eso tengo tan pocos materiales, por eso me he centrado directamente en estos materiales tan simples que tengo aquí. Vale, lo que voy a querer hacer ahora es duplicar estas esferas, vamos a duplicarlas directamente con comando hacia arriba y van a ser unas esferas que tienen la misma posición, las mismas animaciones, pero van a tener otro material. Con lo cual van a estar dentro de la otra esfera, ¿no? Si yo hago aquí un play, va a ser algo como más orgánico y vamos a ver, gracias a ese índice de refracción que estamos viendo en el cristal, vamos a ver cosas así de raras, ¿no? Parece, no sé qué parece eso, un huevo frito. Vamos a ver esa especie de cobertura que le está añadiendo, que vamos a ver enseguida que ahora variando el index of refraction se nota todavía más. Este índice de refracción que tenemos aquí, si lo bajo a 1,2, vamos a ver más lo que está pasando dentro, ¿no? Esa esfera se deforma, la luz está rebotando contra este cristal y luego tiene que volver a salir porque atraviesa dos partes del cristal. Bueno, son animaciones sencillas. Voy a hacer una cosa que me gusta hacer con este tipo de animaciones, que es añadirle un attractor. Vamos a crear una esfera grande, que va a estar por ahí como por el medio. Tendría que hacer que esa esfera siguiese la animación de estas otras, y esta esfera, que vamos a llamar esfera attractor, para usar otra fuerza que se usa mucho, que va a ser este simulate. Dentro de fuerzas vamos a tener este attractor. Este attractor funciona pues atrayendo objetos dinámicos o partículas con una fuerza. Si le cambio esta aceleración a modo force y subo esto a 100, va a tener mucha más fuerza así. Y si los objetos fuesen dinámicos, no tengo ningún objeto dinámico, pero si ahora me creo un cloner, vamos a mover este attractor dentro de la esfera, ahora tendríamos el attractor junto a la esfera, y esta esfera la puedo ocultar. De manera que, bueno, la voy a dejar de momento visible, pero de manera que luego no sale en el render, ni siquiera le aplico material. Hacemos esto y le decimos que este attractor, a ver dónde está situado, vamos a ver la esfera, damos O para ver los objetos más de cerca. Vale, veo que está totalmente dentro. Voy a aplicarle a este metaball también el truco de X-Ray para ver lo que estoy viendo dentro, lo que tengo dentro, esas esferas amarillas y esa esfera con el attractor. Y entonces podría hacer, pues quizá con un cloner también de esferas. Estoy manejando hoy esferas porque al final para un webinar de este tipo que tenemos que hacerlo más o menos rápido, funciona mejor que objetos más complejos que va a tardar más en hacer las simulaciones. Bueno, este cloner de esferas, en lugar de ser 3 esferas, vamos a decirle que sea que esté configurado en modo Honeycomb Array, y vamos a tener todas esas esferas en un cloner, todas esas copias, ahí situadas en el espacio. Vamos a mover el cloner un poco más para acá, lo voy a mover hacia adelante, ¿vale? Y voy a decirle que tenga menos distancia, quiero que se junten un poco las esferas, todas esas copias. Podría descolocarlas también con un efector que se usa muchísimo, que es uno de los que más se usa, que es dentro de MoGraph tenemos efectores como un random, que me sirve para que esas esferas se descoloquen. Las posiciones del random van a estar habilitadas así, y con eso voy a controlar que esas esferas no estén tan colocaditas. Puedo duplicar este cloner para meterlo por atrás, dejarlo por atrás sin que se cruce. Vamos a mover este cloner también por aquí y vamos a hacer que, vamos a visualizarlo así, ahí vemos todas las esferitas y vamos a hacer que esas esferas, bueno, voy a duplicarla, voy a aplicar una esfera y otra esfera simplemente para aplicarle dos materiales, y lo mismo que teníamos antes. Le aplico aquí este amarillo, por ejemplo, y este metal que estamos usando, este metal gastado. Tendríamos esas esferas de distintos tonos. Lo que quiero es que esas esferas se vean atraídas por el atractor, pero dentro de las dinámicas que tengo que colocar aquí, voy a querer que este metaball, esta malla externa, proteja, de alguna manera proteja a esa esfera, porque si unas de estas esferas dinámicas se estrellan con ese atractor, van a salir despedidas, y lo que quiero es que se queden pegadas a la superficie. Vamos a hacer una cosa, voy a metaball, le voy a decir que tenga una etiqueta de collider, y vamos a ir a cada uno de estos clones y vamos a decirle que tenga una etiqueta de rigid body también, y le voy a decir que a esta etiqueta no le afecte en sus fuerzas
que esté excluido ese atractor para que esas esferas no se descoloquen. Vamos a ver qué pasa. Vamos a darle play. Esas esferas van a empezar a bajar. Les está afectando quizá la gravedad de la escena también, pero veo que intenta pegarse. Alguna sale despedida. Vamos a tener que trabajar un poco más las dinámicas aquí. Vamos a decirle a la escena que tenga menos gravedad, que tenga 100. Y vamos a decirle también a ese atractor que tengo aquí que vamos a probar a subirlo a 200. Vamos subiendo poco a poco y ahora vemos que las esferas se pegan a esa cobertura externa. Lo que pasa es que tengo que intentar que no toquen el atractor, porque en el momento que tocan el atractor salen despedidas. Hacemos una prueba más. Esa esfera no quiero verla, la esfera del atractor la oculto. Ahí ese es el problema, En el momento que vemos la esfera, es muy posible que ese atractor, porque es que el atractor no está en el centro, vale, voy a hacer que ese atractor esté exactamente en el centro de la esfera, de esta manera así de rápido, y voy a tener que hacer que esta esfera quizás sea un poco más pequeña y tendríamos que generar animación en esa esfera, ¿no? De manera que aquí estuviese aquí colocado, en el punto inicial va a ser este, porque va a estar oculta, vamos a decirle a esta esfera que sus coordenadas estén animadas, y que cuando este objeto se mueva para allá, no quiero que asome, quiero que se quede por aquí y cuando se mueve para allá vamos a hacer que ese objeto se sitúe por aquí, confirmo aquí los keyframes de animación también y iríamos haciendo que, aquí me he movido un keyframe, iríamos haciendo que ese atractor esté como escondido dentro de las otras esferas. Simplemente para que ahora al ocultarlo esas esferas se peguen a la cobertura externa. Las que salen repelidas, pues a lo mejor quizá ahora el atractor debe tener menos fuerza, debería tener 150, vamos probando, igual estaría solo en aceleración para que no sea tan bestia, pero bueno, tendríamos una configuración de esferas resbalando por una superficie. Si consigo que el atractor no choque con las otras esferas, pues aquí ahí están saliendo despedidas, pero bueno, podría ser interesante también que saliesen despedidas. Lo bueno de las dinámicas es la cantidad de veces que vamos a poder jugar con ellas. Vamos a ver un momento cómo se ve esto en Octane. Hacer esos cálculos. Y bueno, estaríamos viendo esos rebotes. Esas esferas es que están llegando a entrar porque se pegan demasiado al atractor. Se han quedado dentro, de hecho, o están detrás, no lo sé. Pero bueno, tendríamos animaciones de este tipo. Aquí en Octane, pues luego, por ver un poco también de las luces, tenemos opciones de jugar con las luces de manera muy fácil con la etiqueta directa de Octane. Esta es la luz que tengo arriba. Si quiero que esta luz tenga más fuerza, pues subimos aquí 15 y vamos a ver un poco más de iluminación en la parte superior. El propio cielo físico, este Octane Sky, también tiene este power que puedo subir y hacer que ilumine más. Bueno, vamos jugando con eso. Tenemos distintos modos de visualización en Octane, aquí directamente en el Live Viewer, como puede ser por ejemplo este Wire, y podríamos renderizar esto así, o podríamos sacar las UVs, los materiales cuando los apliquemos, cuando tengan UVs, cuando tengan texturas más concretas. Este Matte ID es para hacer máscaras, o este Path Tracing que ilumina mucho más. Este es un trazado de rayos que tiene Octane, que es la mejor forma en realidad de renderizar. Lo que pasa es que tendría que empezar a bajar luces y a conseguir que esas luces no quemasen tanto la escena, no quemasen tanto sobre todo ese fondo. Aquí está en Direct Lighting, que es como decidimos después renderizar. En Render Settings tengo Octane activado y tengo los settings para decir que active con ese Direct Lighting, que son los samples que tengo puestos aquí, o subirle el número de samples, utilizar Ambient Occlusion, utilizar ninguna iluminación. Global Illumination es GI, es solo Illumination. Son cosas que, bueno, que vemos en el Master. Como decía, en el máster no es imprescindible tener conocimientos previos. El máster que empieza en octubre, no hay ningún conocimiento previo que te pueda servir. Empezamos de cero, tanto con After como con Cinema. Y sí que puedo decir que la gente que ha estado en mi curso, pues a las pocas semanas, con poquito que manejes de Cinema, ya empiezas a tener opciones de hacer cosas, ¿no? No es un programa, es lo que a mí me engancha más de Cinema. Lo que siempre me ha gustado desde que empecé a manejarlo es eso, es que es la velocidad con la que puedes llegar a conseguir
animaciones más o menos trabajadas o más sencillas, más complicadas, todo lo que nos queramos complicar, pero enseguida tenemos resultados. Aquí, bueno, podría terminar esta escena pegándole quizá en la escena de antes, podría, ya que lo tengo hecho, podría pegarle también este emitter que estamos generando por aquí. Vamos a dejar que cargue las texturas, ahí está cargando todos los materiales. Este emitter que tengo aquí, este field force, con este emitter lo puedo agrupar, Alt G, directamente, copiarlo y llevármelo a la otra escena. Como tiene más o menos la misma configuración, al pegar aquí un objeto, comando V, pues va a funcionar igual. Va a depender también luego de la gravedad que tenga la escena y bueno, y de todo lo que queramos que choque todo eso. No he copiado la spline, sí, está ahí la spline, pero no estaba funcionando. Bueno, suele pasar también, suele haber errores de este tipo, tendríamos que reconfigurar todo esto. Seguramente a este field force volver a decirle que me aplique esta spline aquí para que funcionase. Y ahora sí que estaría, no, pues se quedaría atascado. Va a depender de la gravedad, vale, no, ya sé lo que está pasando. Está afectándole las fuerzas que tengo aquí. Tendría que excluir otra vez este atractor y no tengo ninguna fuerza más, me parece, ¿no? No tengo, vale, pues ahí estaría empezando ya a moverse esa línea de esferas. Tendría que quizá al emitter decirle que emita más rápido. Ahí estaría empezando a moverse esa spline. Lo que pasa es que aquí se me ha desconfigurado de alguna manera ese cloner que está viéndose atraído por el atractor. Seguramente he desactivado algo del otro objeto. Las esferas se quedarían por ahí flotando. Y bueno, podría seguir. Yo creo que ahora si queréis hacer alguna pregunta, si tenéis alguna pregunta, algo que queráis comentar, alguna duda sobre lo que hemos estado viendo o algo que queráis repasar, pues nada, me escribís en el chat. Os voy a enseñar lo último, voy a enseñar alguna de las escenas ya renderizadas, sin tampoco muchos frames. Bueno, aquí vemos otro material, otra textura aplicada de esta manera, una escena muy parecida a lo que habéis visto, las esferas están rebotando contra este suelo. Esto otro es muy parecido, ese Voronoi que habéis visto que se choca contra el otro objeto y salta por aquí. Las esferas veis que tienen un material diferente colocado por aquí. Este último era una prueba con ese path tracing que habéis visto, ese trazado de rayos, que bueno, veis que ilumina muchísimo. Me puede servir también como iluminación de producto. Muchas veces para iluminar producto queremos que el fondo esté muy blanco, que refleje todo y que termine, que tenga un acabado mucho más blanco, que bueno, vamos a llevar después a Photoshop o a After Effects para tocar el color si hace falta después añadir unas capas de ajuste, lo que sea. Otro frame por aquí con un fondo cambiado. Bueno, mismos ejercicios que habéis estado viendo. Y este entorno no sé qué es. Vale, es el mismo. Vale, pues hasta aquí el webinar. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Vamos a activar aquí esta cortinilla. Y me centro un poco en el chat. Ah, vale. Bueno, sí, no creas que esta máquina es muy potente, ¿eh? No es de las más potentes que vas a ver. Ahora estamos ya con procesadores i9. Pasamos de i5, i7, i9. Los procesadores i9 son mucho más potentes y sobre todo, bueno, si tienes un Mac, yo estoy acostumbrado a trabajar en Mac, le tengo cierta manía a los PCs, pero al final, bueno, he tenido que tirar de una tarjeta gráfica que se utiliza en PC, que es una Nvidia, y lo tengo configurado así, pero si tienes un PC, este programa va a depender mucho de la tarjeta gráfica. Un PC al que le puedas cambiar la tarjeta gráfica, invertir en una tarjeta gráfica al final es casi como tener un ordenador nuevo, la verdad. No importa tanto en este caso el procesador, porque yo sí que os puedo decir que estas animaciones que estáis viendo aquí yo las he hecho en un portátil de 2013, de hace 7 años, en un i7, pero un MacBook de 2013 que lo tengo todavía por ahí y tengo lo mismo instalado y sigue funcionando perfecto en cuanto a Mac. Este tipo de simulaciones va a tardar más en realidad en calcular, hacer los renders, los cálculos de texturas, los cálculos de luz, que en hacer este tipo de simulaciones. Estas simulaciones con unos polígonos
más o menos cuidados, no vamos a tener muchos problemas de animación. Tengo alumnos que tienen ordenadores en casa, estamos ahora en remoto por el coronavirus, entonces los ordenadores que tienen no son maquinones tampoco y están haciendo las animaciones. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que quiera hacerme. Ah, mira. ¿Qué tal, Chris? Muchas gracias. Sí, sí, por los nombres no los reconozco, pero seguramente alguno me dirá después que ha estado viéndolo. Bueno, pues nada, acabamos este tutorial sin más, este webinar de ficticia. Es que cuando pongo esta pantalla no veo el chat, entonces me descoloca un poco. Pero bueno, ha sido un placer y nada, recordad los másters que empiezan en octubre. Son a los que más caña le estamos dando ahora. Creo que es bastante importante al final cuando te pones en manos de alguien que controla estos programas porque das un salto bastante grande. Yo he sido autodidacta durante muchísimos años y al final, hasta que no he pasado precisamente por ficticia hace años, pues no di ese salto con el profesor que tenía, pues di un salto gigante de calidad en cuanto a la velocidad a la que aprendes en pocos meses, pues luego ya te lanzas tú solo y vas a tener muchísimas más opciones de potenciar sobre todo las capacidades que tengas a nivel de diseño, ¿no? Si eres diseñador gráfico, si eres director de arte, con este tipo de herramientas, pues al final tienes muchísimo ganado, ¿no? No todo el mundo maneja estas herramientas, entonces, bueno, pues nada, muchas gracias a todos por asistir y, y bueno, nos vemos por ficticia en cuanto esté abierta la escuela. Gracias, un saludo. Gracias, muchas gracias.